interpretación no sea algo como de tal vez nuevo o de algún enfoque diferente, sino del único enfoque que el sugerido, que es el de la ley. El artículo 41 habla en todo momento, que pertenece al párrafo 5, de la corrección monetaria de aquellos activos y pasivos que son no monetarios, es decir, que no son la caja y no son el banco, sino que son activos que son susceptibles de valorizarse monetariamente, pero no son plata. Por ejemplo, la mercadería tiene su valor en plata, pero no es plata. ¿No? Son productos. Aquí habla entonces de distintas temáticas de actualizaciones. Y el número 3, en particular, habla y dice cómo se corrigen los inventarios, las mercaderías. Y hay que tener claras las reglas que pone esta ley. Y dice, el valor de adquisición o costo directo, ¿qué dice esta cuestión? El valor que tú pagaste, el valor que a ti te costó. ¿Qué significa esa frase ahí tan bonita que aparece en azul? Bienes físicos, activos realizables. ¿Qué significa eso? Mercadería. La ley podría haber sobrado 4 palabras y hubiese puesto mercadería. ¿Se entiende bien? O existencias. Y todo entendemos bien. Pero bienes físicos del activo realizable es la mercadería. Es el activo que se va a realizar en dinero. A eso se refiere. ¿Ya? Dice acá entonces, el valor de la mercadería que te haya quedado existente, que es lo mismo que decir stock, ¿cierto? Las unidades de mercadería que te hayan quedado vigentes, ¿a qué fecha? Al cierre del ejercicio. A nuestro lenguaje contable entendemos que el cierre del ejercicio es final de año, que es la fecha en la que se cierra el balance. Se ajustará, es decir, las mercaderías, cualquiera que fuere la regla general, es que se ajuste ¿a qué valor? Al costo de reposición. Yo leo la ley y no tengo idea qué es el costo de reposición. Tengo que seguir viendo. A dicha fecha, es decir, tengo que ajustar las mercaderías al costo de reposición. ¿A qué fecha? ¿Al 1 de marzo? Al 31 de diciembre. ¿Cierto? Cuando dice a dicha fecha, se refiere a la fecha del balance. Pero, ley, ¿qué es costo de reposición? No entiendo. Como ya no entiendo esa cuestión, probablemente no sigo leyendo. Pero si siguiera leyendo, dice acá, para estos fines, es decir, para los fines del artículo 41, número 3, si esa palabra, costo de reposición, te aparece en la NIS 2, esto que aparece aquí no toca la NIS 2. Porque ya te igual han leído ese concepto. Dice acá, para estos efectos, se entenderá por costo de reposición de la mercadería el que resulte de aplicar las siguientes normas. ¿Qué te va a hacer entonces la ley de la renta? Te va a instruir a cómo calcular el costo de reposición. No te va a enseñar ni te va a instruir a calcular la corrección monetaria, porque está diciendo previamente que las mercaderías y el valor que a ti te costó lo vas a tener que ajustar. Es decir, el valor que tú tenías lo comparas con el de reposición y tienes que ajustarlo allá. O sea, siempre tienes que llegar al de reposición. ¿Ya? No te va a enseñar ese procedimiento, porque ese procedimiento es el costo al 100 y el reposición es 120, súmale 20, ¿no? Esa es la lógica. Te va a enseñar a calcular el costo de reposición. Y dice entonces, yo hice un cuadrito en todo caso, ese cuadrito del resumen de estas letras. Respecto de aquellos bienes, ¿de qué bienes habla el artículo 41, número 3? De las mercaderías. Entonces, respecto de las mercaderías que tú compraste, obviamente con algún documento, ¿eh? Por eso dice factura, contrato. Dice aquí, y que sean de su mismo género, calidad y característica. Es decir, tú vas a tener que calcular el costo de reposición por una empresa que vende ropa. Para los jeans tipo A, costo de reposición. Jeans tipo B, costo de reposición. Poleras tipo A, costo de reposición. Y por cualquier artículo que sea del mismo género, calidad, característica o denominación, tenemos que hacer este procedimiento. ¿Ya? Pero acá dice, respecto de aquellos bienes en que exista factura, es decir, aquellos bienes que tú compraste en el segundo semestre, ¿cierto? En el segundo semestre. Y cuando dice factura, ¿quién me da factura? ¿El proveedor nacional o el proveedor extranjero? El nacional. Entonces acá, cuando tú tienes mercadería nacional que te quedó en stock, que te quedó a hacer el ejercicio, pero que compraste en el segundo semestre, esa es la regla, su costo de reposición será el precio más alto del citado ejercicio. Es decir,
No se ve, no se ve. ¿Conocen esto ustedes, cierto? Es un tarjeta de existencia. Entradas, salidas. ¿Cómo se me olvidó? Unidades, entradas, salidas, saldos. Ya, la red, entradas, salida de casa, sal. Entonces, la primera recta es la unidad. La primera salida se nos viene a dar la ya, entrada, salida, sal. Entrada, salida, sal. El segundo semestre parte por ahí más o menos en junio, ¿cierto? En julio, perdón. En julio, ¿cierto? Ya, entonces acá vamos a tener compras, un tarjetero ordinario bajo, ¿cierto? Compras, ventas, compras. Lo importante, 8 de agosto, vendiste el 9 de septiembre, después vendiste el 10 de octubre y compraste el 11 de noviembre. Entonces acá compraste 100 unidades, un factor muy importante, lo que dice. Precio. Compraste 15 lucas, 100 unidades te quedan 100. La entrada 100 por 15 lucas, 1,5 millones. Después vendiste 50, ¿cierto? ¿A qué precio vendiste las 50? Al número que te entraron y el impulsado. Después vendiste 30. ¿A qué precio? Al que entró. Y ese no es ese, ese no es ese. Y acá compraste a 11 lucas, un poquito más barato el tema. Compraste 50, te queda aquí un piso. Y acá entraron 50 por 11.000. Ya, ¿todos entienden ese tarjetero o fue muy profundo el tema? El tarjetero lo que está diciendo es que tú compraste 100 unidades, vendiste 50, vendiste 30 y compraste 50, ¿cierto? Y lo importante que dice la ley es para aquellos que te hayan quedado del segundo semestre. ¿Qué fechas tenemos acá? Segundo semestre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque esto es contabilidad. Para efectos tributarios, lo que te pide es determinar entonces el costo de reposición. Y el costo de reposición dice, el costo de reposición será el precio que figure en ellos, en los productos que sean de la misma calidad, denominación, características, que es la cuestión que dice, el cual, o sea, el precio que figure en ellos, el cual no podrá ser inferior al precio más alto del citado ejercicio. Esa frase que está terrible rebuscada es lo mismo que decir el precio más alto. Porque dice, no podrá ser inferior al precio más alto. O sea, es el más alto nomás, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Costo de reposición, procedencia, esto es como para tenerlo claro. La procedencia, en este caso es segundo semestre nacional. Entonces va a ser artículo 41, número 3, letra A. ¿Qué dice eso? Búscate el precio más alto. ¿Y cuál fue el precio más alto? Los 15.000 de agosto. Eso. Tú hiciste, porque ojo, eso se ve solamente con las compras. Solamente se ve con las compras, no se ve con las ventas. ¿Ya? Porque las ventas se trabajan a precio de costo, ¿cierto? En el caso del tarjetero. Entonces tú hiciste una compra y no importa si compraste más o menos, lo importante es que sea de la misma calidad, naturaleza, denominación. Y en un tarjetero tú trabajas con mercadería que sea de la misma calidad de denominación. Entonces la primera compra fue de 15, la segunda compra fue de 11.000. ¿Cuál fue la compra más alta que hiciste en términos de precio unitario? 15.000. Entonces pesca ese valor, el precio más alto, 15.000. Y el stock
que te quedó fueron 70. 70 unidades. Listo, costo de reposición. 15.000, el precio más alto por las unidades que te quedaron. 1.050.000. ¿Y cómo es la corrección monetaria? La diferencia entre el valor contable. 50. ¿Cuál es el valor contable? Pescamos el tarjetero. 850. Pescamos el tarjetero. Y si se dan cuenta, acá es simplemente cuál es el precio más alto de todas las compras que tú hiciste en el segundo semestre, el precio más alto multiplicado siempre por el stock. Esa multiplicación es el costo de reposición, porque la ley de renta, ¿qué dice? ¿Cuántas unidades tienes tú? 70. ¿Cuánta plata necesitarías tú para poder reponer esas 70? Sin perjuicio de que las últimas las compraste a 11, ¿cierto? Para poder reponer esas 70, te basta con 1.050.000. Porque ese fue el precio más caro. O sea, no compraste más caro que 15. A quien le quieras comprar con 1.050.000 te alcanza para reponer esas 70. Por eso dice reposición. Si se dan cuenta, cuando es nacional el tema, cuando es nacional la corrección monetaria siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque al hacer renta, la utilidad que se pesca es la del balance, ¿cierto? Y el balance va a configurarse respecto del valor que tenga la contabilidad. Y aquí el valor contable es 850. Para llegar al valor tributario, a esta cuestión, ¿le falta valor o le sobra valor? Le falta, entonces técnicamente a la contabilidad deberíamos ponerle valor, pero mediante renta líquida no podemos meternos en la contabilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Un agregado renta líquida. No podemos meternos en la contabilidad, pero sabemos que a la contabilidad le faltó valor. Entonces, como le faltó valor, hacemos ¿cuál sería el asiento contable? ¿Cuál sería el asiento contable si esto se contabilizara? La merca aumenta en el debe. La merca está en 850 y tenemos que llegar a 1.050.000. ¿Cuánto le faltan? 200.000. Y aquí colocamos corrección monetaria. 200.000. Y esta cuestión es la que no está contabilizada. Y esta cuestión es la que no se contabiliza. Por esa razón es eso lo que se ingresa como un agregado en la renta líquida. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que pescar entonces cuando la mercadería sea nacional y del segundo semestre? El precio más alto por el stock. ¿Preguntas? ¿Aprobado ese tema entonces? ¿Sí? Seguimos leyendo. Dice el artículo 41, letra tanto, número E, letra C. Dice acá. Lo mismo, respecto de aquellas mercaderías que sean igualitas, los mismos jeans, los mismos bikini, toda la cuestión. Pero que en este caso te haya quedado desde el primer semestre. No del segundo semestre, sino que tú compraste de junio hacia atrás, compraste y no vendiste. Te quedaron al cierre del ejercicio. ¿Qué vas a tener que hacer? La misma lógica anterior, exactamente la misma. Vas a pescar el precio más alto, pero ese precio más alto lo vas a tener que reajustar por la variación del segundo semestre. Entonces, raya para la suma, hacemos la misma lógica. Hacemos la misma lógica, pero tú compraste acá el 1 de marzo, vendiste el 4 de abril, el 9 de abril y compraste el 5 de mayo. ¿Cierto? Entonces la misma lógica. Adiós, que vaya muy bien. Esto no se hace en todo caso. Esto no se hace. Costo de reposición, procedencia. ¿Las mercaderías son nacionales o extranjeras? Nacionales. Y serían, muy bien, del primer semestre. Ya, el precio más alto. ¿Cuál es el precio más alto? Los 15.000. Y acá, antes de llegar al stock, te dice reajuste. Tienes que reajustar ese precio más alto por el corte de junio a final de año. Entonces, para esta cuestión, supongamos que esto es y la renta, hay que ver. Sí. Circulares.
Siempre, la mayoría de los años, cerrado, una de las primeras circulares que sale siempre es de esta materia, los factores que hay que considerar. Si nosotros vamos a buscar una de las primeras, la 4 la 5, acá, la 4, mentira, no la 4. Chiquillos, da lo mismo cuál es el número. Todos los años, una de las primeras circulares que aparece es el tratamiento que se le tiene que dar a las mercaderías. Y en este caso, aparece acá el tema del tratamiento y la variación que hay que considerar para las mercaderías que sean extranjeras. Que lo vamos a ver si es que nos da el tiempo. Estamos nosotros en las nacionales. Dice acá, costo de reposición de mercadería nacional. Y aquí te entrega el IPC. Te lo dice. Ese es el anual, ¿cierto? No, dice acá. Si existen, ¿se ve bien o se ve chico? Ahí. ¿Ahí? Sí. Ahí se ve estupendo. Dice, si existen adquisiciones en el segundo semestre, ¿qué decía el segundo semestre? Precio más alto, stock, sin reajuste, sin corrección monetaria, chao, precio más alto no. Entonces dice acá el precio será el más alto de los bienes que tú tengas para el año que estamos tratando en este caso. Nada más que eso. Mientras que cuando existen del primer semestre, y como en las circulares tratan con fecha, en particular del 2022, el precio más alto lo va a tener que reajustar en un 6%. Ahora, Es que dice, si solo existen del primer semestre, no es que si quedan del primero y el segundo y ocasiones tenemos que diferente. claro, no. Si existen del primer semestre, se hace lo del primer semestre. Si existe lo del segundo, se hace del segundo. Se hace con tratamiento diferencial. ¿Ya? Aquí dice si solo existen del primer semestre. Esto lo hicimos en renta. Sí, Lo hicimos con la tabla de corrección monetaria, nunca, por eso le preguntaba yo si era con un factor. Porque yo voy a llegar a tal lugar. Ah, el mismo. El mismo. Ah, ya. Pero esto se hace según la procedencia. ¿Ya? Si es nacional o es extranjero. Y si te quedaron del primer semestre o del segundo semestre. Porque la del primer semestre van a tener un tratamiento diferente. ¿Ya? Si ustedes colocan sí, corrección El año más anterior también parece que. monetaria, esta tablita ustedes todos la conocen, ¿cierto? Junio, ¿cuál es el factor de junio? 6. En junio termina el primer semestre, en julio parte el segundo semestre. Entonces, la regla de la parte tributaria es reajustado por la variación del mes que le precede al evento hasta el mes anterior del cierre del ejercicio. Creo que siempre es ajustado porque, por ejemplo, si yo la mercadería la compré en junio, Si la compré en junio, igual la Junio es pasado, primer sí, semestre. igual lo. Ya. claro que ahí, junio es primer semestre. Entonces, si esa mercadería me quedó a final de año, tengo que aplicarle la regla del primer semestre. ¿Y qué dice acá? ¿Cuál es el factor del primer semestre hasta el cierre? 6%. ¿Qué me dice la circular para este año? 6%. Entonces, a ese precio, le tengo que aplicar un 6%. un 6%. Entonces, ahora voy a tener el precio más alto reajustado, que serían eso más la corrección monetaria. ¿Se entiende ese paso que hay que hacer o no? Y ahora, el mismo procedimiento. Te quedaron 70, ese stock por los 70, el valor contable sigue siendo 850 y el agregado en venta líquida será positivo. Siempre va a ser positivo cuando sea nacional. Siempre. Siempre va a ser positivo. Siempre va a ser agregado. ¿Cuál es la diferencia del primer con el segundo semestre? El precio más alto de compra tú lo tienes que reajustar por la variación ocurrida entre el segundo semestre. ¿Estamos claros? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo puedes repetir? No escuché, estaba pensando. La única diferencia, no hay problema, la única diferencia para poder determinar el costo de reposición, que en taller tributario, salvarme que yo siempre se lo di, costo de reposición está el valor. Ahora ustedes van a tener que llegar al costo de reposición.
y calcular la corrección monetaria. Para eso van a tener que tener en cuenta si la mercadería es del primer semestre o del segundo semestre. Si es del primer semestre, el precio más alto, que va a estar en la guía, va a estar en la hoja, va a estar en la prueba, va a estar en la vida real, va a estar acá, va a estar en el tarjetero de existencia. El precio más alto, te van a aparecer todos, con 3, compraste a 10, compraste a 15, compraste a 20. ¿Cuál es el más alto? 20. ¿Ah? Y si le dice 19.990 y el otro dice 20, ¿cuál es más alto? 20. 20. Ese es más alto. ¿Ya? Si es del primer semestre, el precio más alto se reajusta. Se reajusta por el factor, por la variación que haya ocurrido del primer semestre hasta el cierre del ejercicio. Si es del segundo semestre, la pega es súper fácil. Porque solamente pescar el valor más alto por el stock, listo. Esto es tu costo de reposición. Claro, él nos va a dar el primer semestre. ¿Qué dice la letra C de la ley de la renta? Dice respecto de aquellas mercaderías que sean del mismo género, calidad, característica, de las cuales exista factura, contrato, convención, pero del año anterior o de años anteriores, ¿cierto? De los cuales no exista factura en el ejercicio, durante el ejercicio. Claro, porque Tiene que haber factura igual, que tiene que haber documento, ¿cierto? Pero no existe factura, no existe documento en este ejercicio porque el documento es histórico, ¿cierto? Su costo de reposición se determinará reajustando su valor en libros de acuerdo con la variación experimentada por el índice de precios al consumidor entre todo el año. Eso es lo que dice ahí. Entonces aquí hay una suerte de dicotomía. ¿Qué dice ahí? Valor libro. El valor libro es un tema contable, ¿cierto? Entonces aquí súper simple, pesca esta cuestión, ¿cierto? Y todo esto ahora es 2020, es 2019, antiguo, ¿cierto? Es del 1990. No parece nada. Es antiguo. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Pescar el valor libro que tú tengas antes del, no el 1990, o sea, actualizaba años la cuestión si no lo viste nunca. Pero pescáis ese valor actualizado, dice entonces valor libro, eso por el IPC anual. Si yo no tengo idea en esta tablita, porque no me manejo en esta tablita, y puede que sea así, ¿cierto? En esta, no sé cuál es el factor anual, lo veo en la circular y acá me estoy diciendo que el factor a utilizar es un 13.5 que hay para el anual. No es de ¿vale? 13 anuales. Entonces ese valor lo considero ahí, tengo el costo de reposición, que sería la suma, luego la corrección monetaria, lo resto con el valor libro, y nada lo mismo. Aquí hemos visto las tres formas de corregir la mercadería, siempre y cuando sea nacional. Si la mercadería te quedó del año pasado, tú la compraste y no la pudiste vender, ¿pasa eso o no pasa? Sí pasa. Pasa en las casas, en aquellos productos que no tienen alta valoración, ¿cierto? Claro. Porque imagínate una panadería que tenga panes del año pasado. Nah. Porque ahí tiene que ver un tema de chiquillos, si la mercadería existe de años anteriores, ¿qué hace usted? Pesca el factor anual, no el de enero, el anual, El anual ya. ¿cierto? No el de enero. Pesca el factor anual, le aplica al valor en libro, que es un concepto contable. Hay otros profesores de tributaria que por valor libro aquí me discutirían, ¿no? Me dirían otro concepto por valor libro. Pero para reglas de este curso, vamos a entender eso que es una regla clásica. Y en fiscalizaciones, algunos fiscalizadores, no sé si pasan colados o cuestión, o es así. No ¿Ya? saben. Chiquillos, pero valor libre para nosotros es un concepto contable, ¿cierto? Que en esencia es el activo descontado a cualquier detrimento que pueda participar a la ley. Si la mercadería te queda del segundo semestre, la lógica es el precio más alto por el stock, pero reajustando el precio más alto, por la variación del semestre.
Y si hasta el segundo semestre, como ya no hay semestre ocurrido, no hay semestre completo, pescas el más alto, lo multiplicas por tu stock, lo comparas con tu contabilidad y esa es la corrección. ¿Muy difícil? No. No pueden permitir ustedes que las empresas hagan esto, chiquillos. No pueden permitir que las empresas digan esto. Cuentas, caja, que pasa demasiado. Mercaderías. Esto es un balance. Va a tener mercadería 1.000 pesos, el caja 1.000 pesos acaba de tener 5.000. ¿Y qué hacen las empresas en los ajustes? Andan cartezando ganancia. ¿Ya? Andan cartezando ganancia. A eso aplica el precio anual. Ese punto 3. Pero son de que no importa, si nadie sabe. Mientras más se ajuste, más agregamos, le pagamos más plata al servicio, el servicio no hace nada. ¿Ah? Pero aumentamos la base tributaria. Otros dicen, no importa, es más crédito para el socio. Allá lo rescatamos, porque el impuesto es crédito para el socio. Mientras más impuestos paga la empresa, más crédito va a tener el socio. Entonces, algunos contadores que hacen, chuta, a la empresa le toca pagar, no sé, 10 millones era el equilibrio, no, tenemos que pagar 13 millones y medio. Ya se paga 3 millones y medio más, ¿para qué? No, pero yo después te lo arreglo. Porque es más crédito, no. Es más crédito. Si ustedes ven que pescan el balance, el saldo del balance y le aplican un factor, puede que esté bueno, siempre y cuando sea desglosado. Pero sí es muy raro que las mercaderías sean todas desglosadas. ¿Profe, esto se hace solamente con contabilidad completa? Esto se hace solamente para 14 años. Solo para 14. Y el 14 a es un periodo. Ya el 14 de 3 no aplica reajuste de corrección monetaria. ¿Ya? Solo para el 14 años. ¿Se entendió entonces la forma de corregir la mercadería nacional? Sí. Ya, ahí estamos listos, porque A la internacional. salvo que nos vayamos a trabajar en el extranjero, Porque y se ingresa. lo vamos a derivar. Chiquillos, miren, letra D, dice acá, esto es más fácil aún, dice acá, el costo de reposición de aquellos bienes que tú compraste en el extranjero, ¿cierto? Que tú internaste, que tú eres un comerciante que tributa en Chile con las reglas chilenas, ¿cierto? Entonces tú internas los productos. Si tú vendes contenedor y compraste contenedor en el extranjero, de los cuales exista internación de su mismo género, calidad y características, el costo de reposición de aquellos bienes, ¿cierto?, que te quedan del segundo semestre será, ahí es donde están las comas medias largas, porque uno se pierde con la lectura, uno tiene que buscar la lectura al principio y al final. Dice acá, el costo de reposición de aquellos bienes del segundo semestre será el equivalente al valor de la última importación. Se acabó. ¿Yo tengo el micrófono? Sí. Aló. Voy al otro lado. Hablo justo. Él sabe. Chiquillos, miren. Si yo compré mercadería en el extranjero y está del segundo semestre, ¿cuál va a ser el costo de reposición? El equivalente a la última importación. ¿Qué haríamos con esta cuestión? Una cuestión así, ahora si nos queda bonita. Del segundo semestre, ¿cierto? Entonces sería del 8 del 9, del 15 del 10, del 16 del 11, del 23 del 12. Ya, tú compraste aquí a 15 y 11.000. Aquí lo que interesa también es el tipo de cambio. ¿Tipo de qué? Tipo de cambio. Tipo de cambio. ¿Cierto? Que para ese efecto vamos a entender esto como tipo de cambio o no. Tipo de cambio. Tú compraste 100 unidades a X cantidad de dólares, ¿cierto? A un tipo de cambio de... No, vamos a ver mal. USD y tipo de cambio, ¿cierto? No sé, con los 100 unidades que costaron 1000 USD, el tipo de cambio es un otro lado. Que le vaya bien. Después compraste a ya, chiquillos, miren, pongan atención, aquí como el tipo de cambio baja, lo que tenemos que hacer es, si son del segundo semestre, ¿tenemos que pescar el precio más alto? No, tenemos que pescar la última importación.
¿cierto? Y la última importación, ¿a qué tipo de cambio fue? A 7.40. Entonces pescamos la última importación a 7.40, eso lo multiplicamos por el stock, que van a ser los 70, y ahí está tu costo de reposición. Y como el tipo de cambio sube y baja, porque se hace al tipo de cambio, como el tipo de cambio sube y baja, cuando baja, ahí es negativo. Y ahí se puede deducir. Porque vean acá, el costo de reposición es de 51.800 y el valor libro para estos ejercicios es de 53.000. La contabilidad tiene más o tiene menos. La contabilidad tiene más o tiene menos. Para llegar al valor libro tenemos que sumarle a la contabilidad o restarle a la contabilidad. Entonces, en ese caso, la corrección monetaria es negativa. Es decir, es una deducción. Entonces, la regla general va a ser: es una deducción, una corrección monetaria de las mercaderías cuando dos consideraciones. Uno, es extranjero, y dos, el tipo de cambio ha ido a la baja. Y si eso no ocurre, no es deducción. ¿Se entiende, no? En la prueba 1 que les dice a ustedes, viene corregir la mercadería. ¿Vale? Por eso estamos viendo esta cuestión. Ah, la prueba de ahora. Claro. ¿De la semana? No tengo Esa es fecha. de la próxima. No tengo fecha. Y son todas las pruebas de la próxima. ¿Son todas? Vamos a poner ahí también. No tengo fecha todavía. Mucho evento en las clases de... Pero yo les mandé un correo. En el correo decía que respecto a la unidad 1, es porque no vamos a estar todo el rato hablando de literatura tributaria. Por favor. En la unidad 1 es saber hacer una planeación de auditoría que consiste en determinar naturaleza, alcance, oportunidad, objetivo. Y ahí usted tiene que ponerse creativo, pero con un lenguaje que sea bonito. ¿Cierto? Con un lenguaje terciario. Y después que usted hace eso, coloca naturaleza, auditoría de renta, alcance 2021, RLI y balance. ¿Para qué más? Entonces colocan el objetivo, saber si está bien hecha la cuestión. Después empiezan a hacer los cálculos. Y esa es la realidad. Entonces ahí le vamos a dar. La hoja Esa va a ser la prueba. Es un no caso. informe todavía, ¿cierto? Porque ahí creo que estamos pobres de lenguaje. ¿No? Es un caso. Sí, como porque eso podríamos creer. Y es una hoja. Le pueden entregar una hoja. Bueno, van a ser dos. Ya vamos sumando. Una en la portada. ¿Ah? Y como de repente, ustedes me dijeron en el primer semestre que de repente aparece la portada y los datos aparecen así. Es incómodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice la portada, y una portada sin ni una cuestión, solo portada, para que aparezca una hoja pelada. Y al otro lado aparezcan los datos si ustedes pueden tener los datos a la misma. Buenísimo. Cada resuelta, porque yo no estoy muy bueno. La idea fue eso. Ya, vamos a ver. Ya. En el caso de segundo semestre. El segundo semestre lo que dice, pesca la última importación y por ese valor todo el stock del segundo semestre. Diferencia del segundo semestre nacional, segundo semestre extranjero. El segundo semestre nacional te dice pesca el más alto. El segundo semestre extranjero te dice pesca el más último. ¿Cierto? El último. Pero el último es más barato, el más caro, me interesa. El último que tú hiciste. ¿Ya? Probablemente. ¿Ah? Probablemente, pero yo creo que más van a traer. ¿Qué les va a hacer? Que de repente después me está apoyo en el tema del respaldo de la. Te dice que tiene que mencionar el artículo y eso, pues, y de repente esas cosas. Puede que sea de ayuda, pero les sugiero que anden todos con al menos una ley de la renta. Ah, impresa, porque no se puede hacer celular. Ah, sí, pues no, no decía. Entonces deberían andar con una ley de la renta por si las moscas.
¿Vale? Por si es que el profe está viendo la misma ley de la renta que usted la busca y anota sus tips ahí, y si la trae para la prueba y se la dejan usar, lo tiene ahí, pero no en el cuaderno. Claro. Entonces, ¿qué le sirve en esta cuestión? Trabajar con la ley de la renta y hacerle apuntes a usted. Mientras la ley de la renta parezca más ordinaria, es mucho mejor, porque significa que está trabajando en usted. Si aparece nuevo, impecable, ¿sí o no? Ya, dice acá, respecto de aquellas mercaderías, en que la última, ve que acá dice que respecto de aquellas mercaderías en que la última internación haya sido el primer semestre, o sea, si es extranjero, pero lo último que compraste fue en el primer semestre de junio atrás, hasta enero, su costo de reposición sigue siendo el valor de la última importación. El valor de la última importación. ¿Ah? Pero reajustado de acuerdo al tipo de cambio, a la variación que se importa. ¿Con qué moneda se importa en Chile? Compro en China la DIN, la factura que me entrega, compro en Brasil y la factura viene en dólares, el DIN viene en dólares. Compro en Argentina y la factura, el DIN viene en dólares. Entonces, vamos a tener que tener claro, y acá lo dice, y de uno de los primeros que te dice, dólar, ¿cuál es la variación del segundo semestre? ¿Cuál es la variación anual? Entonces, pescas el dólar, ajustas el dólar por la variación y el valor que te resulte lo multiplicas por tu cantidad que tienes en inventario. Ahí me perdí. Es lo mismo para actualizar el precio. Tomo el dólar de la última importación. Hagámoslo acá. Aquí el dólar, en este caso, era 7.40. Si esta cuestión hubiese sido el primer semestre, reajustes del dólar por la variación semestral. Entonces digo, y aquí tengo que irme hasta circular porque no sé dónde aparece esta variación en la parte de los cuadritos. Dólar, ¿cuánto varió en el segundo semestre? Fue negativo. ¿Por qué? Porque el dólar partió con... terminó el primer semestre con 9.32 y al cierre del ejercicio bajó a 8.55. Si ustedes calculan la variación, le va a dar menos 8.18. Porque en el segundo semestre, cuando terminó la cuestión, al cierre del ejercicio, que a esa fecha necesitamos presentar el tema, bajó el dólar y bajó en un 8%. Entonces, pescamos esa variación, le decimos dólar reajustado. Eso, por eso, más eso, el dólar queda en 6.79. Entonces, en vez de multiplicarlo por 7.40, lo multiplicamos por 6.79. Actualizamos el precio del dólar que haya tenido lugar en la última importación. ¿Cómo? Y esa en esa circular. Claro. Y esa se emite los primeros días Los primeros días del primer mes. Los primeros días del primer mes. ¿Qué dice? Tratándose de aquellos bienes que adquiriste en el extranjero y no existe importación en el ejercicio, su costo de reposición será el valor libros, volvemos al tema, la contabilidad por el reajuste, por este reajuste, por el anual. Entonces raya para la suma. Ahora puede tener más sentido este cuadrito, porque espero que les ayude, ¿cierto? Años anteriores, nacional, ¿qué es lo que hay que hacer? Valor libro por IPC anual. Por IPC anual. Años anteriores, por el extranjero, valor libro por USD por IPC anual. Reajustado. ¿Cierto? El dólar multiplicado por el IPC anual. Primer semestre, porque vamos en orden, por cierto, lo primero que pasó el año pasado, después el primer semestre, segundo semestre. Primer semestre, nacional, precio más alto, reajustado,
por stock. Primer semestre extranjero, última importación, ajustado el USD, ¿cierto? Por la cantidad que vamos a tener. Segundo semestre, precio, adiós, que le vaya muy bien, por stock. Y acá, última importación, por el stock. Entonces ahí esa cuestión que en un principio hubiese quedado como ordinaria si hubiese notado esos datos, con la lectura de la ley toma más sentido, ¿cierto? Toma más sentido. Esta clase nos sirvió entonces para analizar un PROPYME, regla general y excepción a nivel de base, y también para analizar el artículo 41, número 3. Pega para la casa, o para mañana, eventualmente. Es de menester que ustedes puedan calcular la depreciación tributaria de un activo que no sea nuevo. Es decir, de un activo que se compró en el año 1990 y todavía está en la empresa y tiene vida útil. Es decir, depreciar los segundos, tercer, cuarto año, porque lo que hacen siempre es depreciar el primer año. ¿Vale? Entonces tenemos que empezar a depreciar segundo, tercer, cuarto año. Eso va a quedar para mañana, aunque nos quedan 15 minutos, pero no lo voy a alcanzar a ver. Preguntas. Desde que el locutor se cayó, se vio la clase. Sí. ¿Se entendió algo hoy día? Sí, Yo digo, son ¿no? buenísimos. ¿Sí? ¿Buena clase? Las clases siempre son buenas. La mayoría de las las fueras son malas, ¿no? Eso es otra cosa, yo digo la distancia. Profe, yo tengo una duda. Cuando las existencias son nacionales, si son del primer semestre las que nos quedan, el reajuste que ustedes en la variación del semestre hace referencia al porcentaje de junio. Siempre. Siempre junio. Siempre junio, porque junio termina el primer semestre y la ley de la renta, cuando uno lee el tema bien dice reajustado por el factor del mes anterior hasta el mes anterior, y eso es julio. ¿Vale? Porque junio contempla el reajuste desde julio para adelante. ¿Ya? Preguntas, chiquillos. Aquí es donde ustedes deberían interactuar con las preguntas para efecto de sentirse fortalecidos con los. ¿Nadie tiene preguntas? Profe, ¿puede enviar lo que hizo en el Excel, por favor? No sé si se va a entender, pues van a dejar ¿qué ordinaria es más grande? 29 del 8 del 23 a UAS 628. Ya, lo guardé la basura. La corrección era negativa cuando es extranjero y el tipo de cambio era la Excelente. siempre que es nacional. Siempre que la mercadería es nacional no puede tener corrección monetaria negativa. ¿Por qué? Porque si es nacional, mire lo que pasa. Mire lo que pasa. El valor libre por IPC, o sea, vamos a llegar a un valor más alto. El precio más alto, reajustado, vamos a llegar a un valor más alto. El precio más alto, entonces aquí siempre va a ser positivo. Por lógica no puede ser negativo. Mientras que acá, como habla de reajuste del dólar y el dólar cambia, podemos tener, ¿cierto?, corrección monetaria negativa. Que uno se asusta cuando ve la corrección monetaria abajo. ¿Ah? Pero tenemos que ver el contexto. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Quién fue la prueba? ¿Quién fue la prueba? Esta prueba. ¿Qué va a estar en la prueba? ¿Esto? Este es Dios. ¿Y cuánto lo va a regular? Este es Dios. Bueno, y un balance clásico. Un balance para hacer renta líquida, le voy a dar el detalle de los gastos, la empresa gastó en tal cuestión, se le aceptaron los resultados. Tiene que evaluar usted, leer, hacer el resumen. Lo que hicimos en Excel, una clase, que fue el artículo 31, ¿se acuerdan, no? Que le hicimos como una vértebra a la cuestión. Número 1, interés, número 2, impuestos, número 3, pérdida, número 4, deudores, 5, depreciación, ese es. ¿Ya? ¿Les voy a mandar un ejercicio?
uno completa. Les voy a mandar el link. Lo voy a Completa mandar. así tipo prueba. No tipo prueba. Saco el formato de tipo y uno Tipo examen, no, porque el examen de encargo ustedes lo van a tener como 3 semanas antes. Entonces van a tener tiempo suficiente para poder hacerlo. Bueno, Ya. Nadie te pregunta entonces, queda la libertad de acciones, que les vaya muy bien. Gracias.